Ella declaró, ya no me siento atraída por ti. Respondí, aprecio la honestidad. Al día siguiente, el café en la cama, los besos de buenas noches, los planes de fin de semana. Todo se detuvo. También desapareció su expresión de confianza cuando se dio cuenta de lo que realmente había perdido. ¿Sabes cómo algunas conversaciones se repiten en tu cabeza durante semanas? Esta historia no fue una de esas. Supe que esta se quedaría grabada para siempre en el momento en que sucedió. Estaba tirando las sobras de espagueti en el triturador de basura cuando me soltó la bomba. Sin advertencia, sin preámbulos, solo pum, ya no me siento atraída por ti. El tenedor que sostenía cayó ruidosamente en el fregadero. No porque estuviera sorprendido, sino por cómo lo dijo. Como si estuviera anunciando el pronóstico del tiempo, o pidiéndome que comprara leche de camino a casa. Me di la vuelta y allí estaba ella, apoyada contra la encimera con los brazos cruzados, con una expresión que nunca antes había visto. No estaba enojada, no estaba triste, simplemente era práctica, como si hubiera estado ensayando este momento en su cabeza y sintiera alivio por finalmente decirlo. En lugar de reaccionar mal, asentí lentamente y dije, aprecio la honestidad. La expresión en su rostro no tenía precio. Se podía ver la confusión apareciendo lentamente, como si se hubiera preparado para una conversación completamente diferente. Parpadeó un par de veces, descruzó los brazos y luego los volvió a cruzar. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué más te gustaría que dijera?, pregunté, genuinamente curioso. Me has dicho cómo te sientes. No puedo discutir con tus sentimientos, y no voy a intentar convencerte de lo contrario. Ella cambió el peso de un pie al otro. Claramente, esto no estaba yendo de acuerdo a su guión. Bueno, solo pensé que... Quiero decir, ¿no quieres hablar de ello? ¿De nosotros? ¿Hablar de qué, exactamente? Continué limpiando la encimera. Has dejado clara tu posición. No te sientes atraída por tu marido. Lo entiendo. No es tan simple, dijo ella, con la voz volviéndose un poco más afilada. El matrimonio se trata de algo más que solo atracción. Dejé de limpiar y la miré de nuevo. Tienes toda la razón. Pero la atracción sigue siendo importante. Si no la tienes, no la tienes. Yo respeto eso. El silencio se extendió entre nosotros. Ella abrió la boca como si quisiera decir algo más, luego la cerró. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, tratando de averiguar por qué yo no estaba reaccionando de la manera que ella esperaba. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros?, preguntó finalmente. Supongo que eso depende de lo que tú quieras que signifique, dije. Pero no fingiré ser algo que no soy, y no le rogaré a nadie que me encuentre atractivo. Eso no es justo para ninguno de los dos. Me miró fijamente durante otro largo momento, luego se dio la vuelta y subió las escaleras sin decir una palabra más. Terminé de limpiar la cocina, igual que siempre. La única diferencia era la claridad. Por primera vez en meses, tal vez años, sabía exactamente dónde estaba parado. Más tarde esa noche, ella vino a la cama como si nada hubiera pasado. Se metió a mi lado, dijo buenas noches como si fuera cualquier otro martes. Pero cuando se inclinó para nuestro beso habitual de buenas noches, giré ligeramente la cabeza para que me besara en la mejilla. ¿De qué se trató eso?, preguntó. Bueno, dije, acomodándome en mi almohada, dijiste que no te sientes atraída por mí. Supongo que un beso de buenas noches entre esposos probablemente debería implicar cierto nivel de atracción, ¿no crees? Ella se quedó callada por un momento. Estás siendo ridículo. Estoy siendo lógico, corregí. No puedes tener ambas cosas. O te sientes atraída por tu marido, o no. Has dejado clara tu elección. Podía sentirla mirándome en la oscuridad, pero cerré los ojos y me dormí. Por primera vez en meses, dormí como una piedra. Hay algo liberador en saber exactamente dónde estás parado, incluso cuando no es donde pensabas que estarías. A la mañana siguiente, me levanté a mi hora habitual, me vestí y bajé a preparar café. Normalmente, le llevaría una taza a la cama.
A ella le encantaba ese pequeño gesto. Siempre decía que era una de sus partes favoritas de la mañana. Pero mientras estaba allí de pie con la taza humeante en la mano, sus palabras de la noche anterior resonaron en mi cabeza. Tomé mi café y me senté a la mesa de la cocina en su lugar. Cuando bajó 20 minutos después, miró a su alrededor como si estuviera buscando algo. ¿No hay café esta mañana?, preguntó, sirviéndose su propia taza. Sírvete tú misma, dije, sin levantar la vista de mi teléfono. El café está recién hecho. Siempre me traes café a la cama. Eso era cuando pensaba que mi esposa se sentía atraída por mí, dije con naturalidad. Ahora sé que no es así. Ella se quedó allí sosteniendo su taza, mirándome como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Realmente vas a ponerte así? ¿Así cómo? Pregunté, finalmente levantando la vista. Te estoy tratando exactamente de la manera en que alguien trata a una persona que no se siente atraída por él, con respeto, pero sin la intimidad que conlleva la atracción mutua. Eso no es. Comenzó, y luego se detuvo. Eso no es lo que quise decir. Entonces tal vez deberías pensar con más cuidado en lo que sí quieres decir, dije, levantándome para enjuagar mi taza en el fregadero. Porque te estoy tomando la palabra. Agarré mis llaves y me dirigí a la puerta. Que tengas un buen día, grité por encima del hombro, de la misma manera que se lo diría a cualquier compañero de piso. Cuando llegué a casa del trabajo esa tarde, ella estaba esperando en la sala de estar, como si hubiera estado sentada allí durante horas. La conversación que siguió marcaría el tono de todo lo que vendría después. Estaba sentada en el sofá cuando entré, todavía con su ropa de trabajo, con las manos cruzadas en el regazo como si se estuviera preparando para una discusión seria. Asentí saludando y me dirigí directamente a la cocina para empezar la cena. La misma rutina de siempre. Tenemos que hablar, me llamó. ¿Sobre qué?, pregunté, sacando ingredientes del refrigerador. Sobre anoche. Sobre esta mañana. Sobre lo que sea que estés haciendo. Empecé a cortar verduras para un salteado. Estoy haciendo la cena. Lo mismo que hago todos los miércoles. Ella apareció en la puerta de la cocina. ¿Sabes a lo que me refiero? Lo del café, lo del beso. Estás actuando diferente. ¿Diferente cómo?, pregunté, sin levantar la vista de la tabla de cortar. Distante. Frío. Dejé el cuchillo y me volví para mirarla. Te estoy tratando exactamente de la misma manera que trataría a cualquiera que me dijera que no se siente atraído por mí, con cortesía y respeto, pero sin los gestos íntimos que deberían existir entre personas que se atraen mutuamente. Pero nunca dije que quisiera que esas cosas pararan. No tenías que hacerlo, dije, volviendo a mis verduras. Si no te sientes atraída por mí, entonces los gestos íntimos serían inapropiados, ¿no crees? Solo estoy siendo considerado con tus sentimientos. Ella se movió incómoda en la puerta. Eso no es. Estás tergiversando lo que dije. No estoy tergiversando nada. Hiciste una declaración clara sobre tus sentimientos. Estoy respetando esa declaración. Eché las verduras en la sartén caliente. ¿Preferirías que ignorara lo que me dijiste y siguiera actuando como alguien a quien encuentras atractivo? Es más complicado que eso. ¿Lo es?, pregunté. Porque me parece bastante sencillo. No te sientes atraída por tu marido. Tu marido ha ajustado su comportamiento en consecuencia. Causa y efecto simple. La cena estuvo lista en 15 minutos. Serví 2 platos, los puse en la mesa y me senté a comer. Ella se unió a mí después de un momento, pero seguía mirándome de reojo, como si estuviera esperando que yo rompiera el personaje. Entonces, ¿cuál es el plan aquí?, preguntó a mitad de la comida. ¿Plan para qué? ¿Para nosotros? ¿Para esto? Hizo un gesto entre nosotros. ¿Simplemente vas a tratarme como a una compañera de piso para siempre? Dejé mi tenedor y la miré directamente. Dímelo tú. Tú eres la que estableció los parámetros de esta relación. Yo solo estoy operando dentro de ellos.
Estaba siendo honesta sobre mis sentimientos. Pensé que querrías honestidad. Quiero honestidad, y la obtuve. Ahora estás recibiendo honestidad de vuelta. Tomé otro bocado. Así es como se ve cuando alguien respeta tu falta de atracción hacia él. Ella empujó la comida por su plato sin comer mucho. Esto no es lo que quería. ¿Qué querías? Pregunté. ¿Querías que te rogara que me encontraras atractivo? ¿Querías que prometiera convertirme en alguien que pudieras desear? Porque así no funciona la atracción, y ambos lo sabemos. ¿Quería? No lo sé. Quería que te importara que lo dije. Me importa. Por eso lo estoy respetando. Terminé mi cena y me levanté para recoger mi plato. Si esperabas que me desmoronara o empezara a suplicar, entonces no me conoces tan bien como pensaba. Esa noche, hice lo que siempre hacía. Vi algo de Netflix, leí un rato, me encargué de algunas cosas en la casa. La única diferencia era que lo hacía todo sin reportarme con ella, sin los toques casuales, y sin las pequeñas interacciones que suelen tener las parejas casadas. Cuando intentó acurrucarse junto a mí en el sofá durante una película, me alejé ligeramente. ¿En serio?, dijo ella. ¿Querrías que alguien por quien no te sientes atraída te pusiera las manos encima? Pregunté sin apartar la vista de la pantalla. No es lo mismo, ¿verdad? Si la atracción no es mutua, entonces el contacto físico se convierte en algo completamente distinto. Solo me aseguro de que estés cómoda. Ella se movió al otro extremo del sofá con un suspiro exasperado. Podía sentirla mirándome, pero seguí viendo la película. A mitad de la película, se levantó y se fue a la cama sin dar las buenas noches. El viernes por la mañana, bajó y me encontró tomando café y leyendo las noticias en mi teléfono. No había ninguna taza esperándola en la encimera. Ningún beso en la mejilla mientras salía por la puerta. Que tengas un buen día, dije cortésmente mientras tomaba mis llaves. Espera, me llamó. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Aún no lo he decidido. Probablemente iré al gimnasio, tal vez quede con algunos amigos. ¿Qué? Normalmente hacemos cosas juntos los fines de semana. Me detuve en la puerta. ¿Lo hacemos? ¿O normalmente planeo cosas para que las hagamos juntos? Se quedó callada un momento. Tú planeas la mayoría de nuestras actividades de fin de semana, ¿verdad? Bueno, supuse que alguien que no se siente atraída por mí probablemente no querría pasar su tiempo libre conmigo, así que estoy haciendo otros arreglos. Abrí la puerta. Siéntete libre de hacer tus propios planes. Para el domingo por la tarde, la casa se sentía diferente. Ella había pasado la mayor parte del fin de semana enviando mensajes a amigos, viendo televisión sola, haciendo sus propias cosas mientras yo seguía con mi vida sin ella. Sin comidas compartidas, sin actividades de pareja, sin domingos perezosos en la cama. Ella estaba en la cocina cuando regresé del gimnasio el domingo por la noche, y parecía que me había estado esperando. Esto es ridículo, dijo en el momento en que entré. ¿Qué es ridículo? Todo esto. Me estás castigando por ser honesta. Tomé una botella de agua del refrigerador y me apoyé contra la encimera. No te estoy castigando. Me estoy protegiendo. ¿Protegiéndote de qué? De seguir invirtiendo energía emocional en alguien que no la quiere. Bebí un largo trago de agua. Me dijiste que no te sientes atraída por mí. Está bien, te escuché. Ahora estoy actuando en consecuencia. Pero nunca dije que quisiera que dejaras de ser mi marido, ¿verdad? Preguntó. Porque la atracción es una parte bastante fundamental de ser el marido de alguien, respondí. Al menos lo es para mí. Me miró fijamente durante un largo momento, y pude ver que algo cambiaba en su expresión, como si finalmente empezara a comprender que sus palabras tenían consecuencias que no había considerado. ¿Y si me equivoqué? Preguntó en voz baja. ¿Equivocada sobre qué? Sobre no sentirme atraída por ti. Dejé mi botella de agua y la miré con atención. ¿Te equivocaste, o simplemente te sientes incómoda con los resultados de ser honesta?
La pregunta quedó en el aire entre nosotros, y por primera vez desde el martes por la noche, ella no tuvo una respuesta rápida. La primera prueba real llegó el jueves por la noche cuando su hermana llamó para hacer planes de cena para el sábado. Yo estaba en el garaje trabajando en mi motocicleta cuando ella me encontró 20 minutos después. Mi hermana quiere saber si podemos encontrarnos con ellos en Olive Garden el sábado por la noche, dijo, parada en la entrada. Levanté la vista del motor. Deberías ir. Que te diviertas. Nosotros, corrigió. Nos invitó a ambos. No planeaba ir. Volví a ajustar el carburador. Puedes decirle que tenía otros planes. ¿Qué otros planes? ¿Importa? El punto es que las parejas que se sienten atraídas mutuamente van a cenar juntas. Dado que no te sientes atraída por mí, sería raro que fingiéramos lo contrario frente a tu familia. Ella entró al garaje. ¿De verdad no vas a venir a cenar con mi hermana? ¿Por qué lo haría? ¿Para que puedas sentarte allí sin sentirte atraída por mí mientras yo hago charla trivial con tu familia? Eso suena incómodo para todos los involucrados. Esto es una locura. Eres mi marido. Dejé de trabajar y la miré. ¿Lo soy? Porque los maridos y las esposas suelen sentirse atraídos el uno por el otro. Has dejado claro que ese no es el caso aquí. Entonces, ¿qué soy exactamente? Ella abrió la boca, luego la cerró. Eres. Estamos casados. Legalmente, seguro. ¿Pero qué significa eso si no hay atracción? Somos compañeros de piso con una cuenta bancaria compartida y algunos papeles legales. Eso no es cierto, ¿verdad? Me limpié las manos en un trapo. Nombra una cosa que nos haga diferentes de los compañeros de piso, dada tu falta de atracción hacia mí. Se quedó callada por un largo momento. Compartimos cama. ¿Lo hacemos? Porque he estado pensando en eso. Parece inapropiado que alguien que no se siente atraída por mí comparta cama conmigo. Probablemente debería arreglar la habitación de invitados. El color desapareció de su rostro. ¿Quieres dormir en habitaciones separadas? Creo que tiene sentido. No deberías tener que compartir un espacio íntimo con alguien que no encuentras atractivo. Eso no es justo para ti. Me miró como si hubiera sugerido que quemáramos la casa. No puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. De hecho, moveré mis cosas esta noche. Para darte el espacio que necesitas. Esa noche, trasladé mi ropa a la cómoda de la habitación de invitados mientras ella me seguía por la casa como un cachorro perdido. Cada vez que llevaba algo arriba, tenía otra protesta. La gente pensará que algo anda mal con nosotros. Algo anda mal con nosotros. Tú misma me lo dijiste. ¿Qué se supone que debo decirle a mi hermana cuando no aparezcas en la cena? Dile la verdad. Dile que no te sientes atraída por tu marido, así que las cenas familiares parecían inapropiadas. No puedo decir eso. Entonces invéntate algo. Dile que estoy enfermo. Dile que estoy trabajando. Realmente no me importa. Para las 9, estaba instalado en la habitación de invitados con mi computadora portátil y un libro. Ella apareció en la puerta, luciendo perdida. Esto es una locura, dijo. Esto es lógico, ¿corregí? Todo lo que estoy haciendo se deriva directamente de lo que me dijiste el martes por la noche. Pero las parejas superan los problemas. No se rinden simplemente. ¿Qué problema estamos superando, exactamente? ¿Tu falta de atracción hacia mí? Porque eso no es realmente algo que podamos arreglar con una conversación. Levanté la vista de mi libro. No puedes negociar la atracción. El viernes por la mañana, ella estaba esperando en la cocina cuando bajé por café. Obviamente había estado despierta un rato, sentada a la mesa con las manos envueltas alrededor de una taza vacía. Llamé a mi hermana, dijo sin mirarme. Bien. Espero que tengas una buena cena. Le dije que no podías ir porque no te sentías bien. Elección inteligente. Mucho más fácil que explicar la verdad. Finalmente me miró. ¿Es esto lo que quieres?
Habitaciones separadas, vidas separadas, ¿todo separado? Me serví café y me senté frente a ella. Lo que yo quiero realmente no importa aquí. Tú estableciste los límites de esta relación cuando me dijiste que no te sentías atraída por mí. Yo solo estoy respetando esos límites. Pero eres mi marido, eso dices siempre. ¿Pero qué significa eso para ti? Porque empieza a parecer que quieres todos los beneficios de tener un marido sin nada de la atracción que usualmente viene con el matrimonio. Eso no es. Comenzó, y luego se detuvo. ¿No lo es? Quieres que te lleve café a la cama, que planee nuestros fines de semana, que vaya a cenas familiares, que comparta habitación, pero no te sientes atraída por mí. ¿Cómo es eso justo para alguno de nosotros? Se quedó callada mucho tiempo, mirando su taza vacía. No sé lo que quiero. Bueno, cuando lo averigües, házmelo saber. Mientras tanto, voy a seguir tratándote de la manera en que alguien trata a una persona que no se siente atraída por él. Ese fin de semana fue la vez que la vi más solitaria. Fue a cenar con su hermana sola, volvió a casa temprano, pasó el domingo vagando por la casa como si buscara algo que había perdido. Yo seguí con mi rutina normal, fui al gimnasio, almorcé con un amigo, trabajé en la motocicleta. El domingo por la noche, llamó a la puerta de la habitación de invitados. Pasa, llamé. Se sentó en el borde de la cama, mirando la habitación como si nunca la hubiera visto antes. ¿Cuánto tiempo planeas dormir aquí? Tanto como sea necesario. ¿Tanto como sea necesario para qué? Cerré mi computadora portátil y le presté toda mi atención. Tanto como sea necesario para que ambos aceptemos la realidad de esta situación. No te sientes atraída por mí. Eso cambia todo sobre cómo nos relacionamos el uno con el otro. ¿Y si cometí un error? ¿Lo hiciste? Porque el martes por la noche parecías bastante segura de tus sentimientos. Ella giró su anillo de bodas alrededor de su dedo. Tal vez estaba enojada. Tal vez dije algo que no quería decir. ¿Estabas enojada por algo específico? No lo sé. Tal vez. Todo está borroso ahora. Me recliné contra la cabecera. Aquí está la cosa. Estuvieras enojada o no, lo quisieras decir o no, lo dijiste. Y una vez que esas palabras salen, cambian las cosas. No puedo simplemente fingir que no las escuché. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que no voy a pasar mi vida preguntándome si mi esposa realmente me desea, o si solo está siguiendo la corriente porque es más fácil que lidiar con la verdad. Se quedó allí sentada varios minutos sin decir nada. Finalmente, se levantó y se dirigió a la puerta. Tu hermana llamó mientras estabas fuera, dijo en voz baja. ¿Quieres saber si te sientes mejor? ¿Qué le dijiste? Que todavía no estás bien. Se detuvo en la puerta. Dijo que te dijera que espera que te mejores pronto. Después de que se fue, me quedé allí sentado pensando en lo fácil que había sido desaparecer de su vida. Una conversación, y de repente yo no me sentía bien en lugar de ser su marido. La transición de compañero íntimo a excusa conveniente había tomado menos de una semana. El lunes por la mañana, volví a mi rutina. Café solo, despedida rápida, día normal en el trabajo. Pero cuando llegué a casa esa tarde, algo había cambiado. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina con papeles esparcidos frente a ella, y parecía que había estado llorando. Los papeles en la mesa eran estados de cuenta de tarjetas de crédito y registros bancarios. Levantó la vista cuando entré, con los ojos rojos e hinchados. Tenemos que hablar de finanzas, dijo. Dejé mis llaves y tomé la silla frente a ella. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, si ahora estamos viviendo como compañeros de piso, supuse que deberíamos dividir los gastos como compañeros de piso. Empujó un trozo de papel hacia mí. Calculé todo. Hipoteca, servicios, comestibles, seguros. Tu mitad asciende a unos 1,200 al mes. Miré el papel y luego a ella. Interesante momento para esta conversación. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, hemos estado casados por 6 años, y nunca sugeriste dividir los gastos 50/50.
Pero ahora, después de una semana de tratarte como a alguien que no se siente atraída por mí, de repente quieres hablar de dinero. Ella se movió en su silla. Si realmente ya no estamos actuando como una pareja casada, entonces tampoco deberíamos tener finanzas de pareja casada. Me parece justo. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de la calculadora. Hagamos esto correctamente entonces. Tú ganas alrededor del 60% de lo que yo gano. Así que, según los estándares de compañeros de piso, tú pagarías el 60% de los gastos compartidos. Eso eleva tu porción a unos 1,800 al mes. Su expresión de confianza vaciló. Eso no es. Quise decir dividirlo equitativamente. ¿Por qué? Los compañeros de piso suelen dividir los gastos en función de los ingresos. Esa es la manera justa de hacerlo. Le mostré mis cálculos. A menos que pienses que la persona que gana menos debería pagar más. Eso parece irrazonable. Ella miró los números en la pantalla de mi teléfono. No puedo permitirme 1,800 al mes. Entonces tal vez deberíamos revisar este acuerdo de compañeros de piso que estás proponiendo. Guardé mi teléfono. O tal vez deberías considerar que las parejas casadas comparten gastos porque están construyendo una vida juntos, no simplemente cohabitando. Estás siendo mezquino. Estoy siendo consistente. Quieres cambiar la naturaleza fundamental de nuestra relación, pero solo quieres cambiar las partes que te benefician. Así no funciona. Ella arrugó sus cálculos de gastos y los tiró a un lado. Bien, olvídalo del dinero. Ya olvidado. Durante los siguientes días, intentó un enfoque diferente. De repente, estaba interesada en todo lo que yo hacía. Cuando llegaba a casa del gimnasio, me hacía preguntas detalladas sobre mi entrenamiento. Cuando hacía planes con amigos, insinuaba unirse. Cuando estaba trabajando en el garaje, encontraba excusas para salir y mirar. El jueves por la noche, apareció en el garaje con un vestido que no había visto en meses y sosteniendo 2 cervezas. Pensé que podrías querer un trago, dijo, apoyándose contra mi banco de trabajo de una manera que mostraba sus piernas. Acepté la cerveza y tomé un sorbo. Gracias. Se acercó más, pasando el dedo por el borde del banco de trabajo. Has estado pasando mucho tiempo aquí afuera últimamente. La moto necesita trabajo. Tal vez podría ayudar. Se acercó aún más. Lo suficientemente cerca como para que se notara su perfume. Podría pasarte herramientas o algo así. La miré directamente. Pensé que no te sentías atraída por mí. Yo. Comenzó, y luego se detuvo. ¿No puede una esposa pasar tiempo con su marido? ¿Puede? Porque la semana pasada dejaste bastante claro que la atracción era un problema para ti. Ahora estás aquí afuera con un vestido, bebiendo cerveza, parada muy cerca de alguien por quien no sientes atracción. Eso parece contradictorio. Ella retrocedió ligeramente. Solo estoy tratando de ser amable. ¿O estás tratando de manipular la situación? Volví a mi trabajo. Si te sientes genuinamente atraída por mí, entonces dilo. Si no es así, entonces este comportamiento es inapropiado para ambos. Eres imposible, dijo, tomando su cerveza y regresando a la casa. El viernes por la noche, lo intentó de nuevo. Estaba viendo una película en la sala cuando bajó en pijama que dejaba muy poco a la imaginación. ¿Te importa si te acompaño? Preguntó, acomodándose en el sofá a mi lado sin esperar respuesta. Es un país libre. Se acurrucó contra mi costado, poniendo su mano en mi pecho. ¿Qué estamos viendo? ¿Película de acción? Probablemente no sea lo tuyo. Me gustan las películas de acción. Su mano se movió un poco más abajo. A veces. Pausé la película y la miré. ¿Qué estás haciendo? Nada. Solo viendo una película con mi marido. ¿El marido por el que no te sientes atraída? Nunca dije que no me sintiera atraída por ti. Sí, lo hiciste. El martes por la noche en la cocina, palabra por palabra, ya no me siento atraída por ti.
Se quedó callada un momento. Tal vez me equivoqué. Tal vez. O definitivamente. No lo sé. Es confuso. Aparté suavemente su mano de mi pecho. Esto es lo que es confuso. El martes por la noche, estabas segura de tu falta de atracción. Ahora, después de una semana de experimentar cómo es la vida cuando tu marido respeta esa falta de atracción, de repente estás confundida acerca de tus sentimientos. La gente puede cambiar de opinión. ¿Pueden? ¿O simplemente te sientes incómoda con las consecuencias de ser honesta? Se sentó más erguida. ¿Por qué todo tiene que ser tan analítico contigo? ¿No podemos simplemente intentar conectar? ¿Conectar cómo? ¿A través del contacto físico con alguien por quien no sientes atracción? Eso no es conexión. Eso es desesperación. Su rostro se puso rojo. No estoy desesperada. Entonces explica esto. Señalé su atuendo, su posición en el sofá. Explica por qué de repente estás tan interesada en el contacto físico con alguien que, según tú, no te atrae. Se levantó abruptamente. ¿Sabes qué? Tienes razón. Esto no tiene sentido. Ahora estás siendo honesta. Salió furiosa escaleras arriba, y terminé mi película en paz. El sábado por la mañana, intentó una estrategia diferente. La encontré en la cocina haciendo tortitas desde cero, todavía en pijama, tarareando mientras cocinaba. Buenos días, dijo alegremente cuando aparecí. Hice tus favoritas. Me serví café y me apoyé contra la encimera. Gracias, pero ya comí. ¿Ya comiste? Son solo las 8:30. Tomé un batido de proteínas después de correr. Quedé con unos amigos para almorzar más tarde, así que no tengo mucha hambre. Su cara se entristeció. Oh, pensé que podríamos desayunar juntos como solíamos hacer. Cuando solíamos desayunar juntos, te sentías atraída por mí. Las cosas son diferentes ahora. ¿No podemos simplemente fingir que las cosas son normales por una mañana? ¿Fingir? Dejé mi taza de café. ¿Quieres que finja que te sientes atraída por mí para que podamos comer tortitas juntos? Eso no es lo que quise decir. ¿Qué quisiste decir? Apagó la estufa y me miró. Quise decir, ¿no podemos simplemente intentar ser amables el uno con el otro? Estoy siendo amable contigo. Te estoy tratando con respeto y consideración, pero no voy a fingir que tenemos algo que no tenemos solo para que te sientas cómoda. ¿Y si dijera que cometí un error? ¿Y si dijera que sí me siento atraída por ti? Estudié su rostro cuidadosamente. ¿Lo haces? ¿O simplemente echas de menos tener a alguien que te traiga café a la cama y planee tus fines de semana? La pregunta quedó entre nosotros como un desafío. Miró las tortitas, luego volvió a mirarme, y pude verla luchando con qué decir. Nos extraño a nosotros, dijo finalmente. ¿Qué parte de nosotros? ¿La parte en la que yo hacía cosas por ti, o la parte en la que realmente querías que las hiciera? No respondió, lo cual fue una respuesta en sí misma. El domingo por la tarde, estaba en la habitación de invitados leyendo cuando llamó a la puerta. Cuando levanté la vista, sostenía 2 tazas de café y tenía una expresión que no había visto en años. Vulnerable, casi asustada. ¿Podemos hablar?, preguntó. ¿Hablar de verdad esta vez? Cerré mi libro y señalé la silla junto a la ventana. Me entregó una taza y se sentó, acunando su propio café como si la mantuviera caliente. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó. Sobre extrañarnos a nosotros frente a extrañar lo que hacías por mí. Y creo que podrías tener razón. Tomó una respiración temblorosa. Creo que me acomodé. Creo que te di por sentado. Esperé a que continuara. Cuando dije que ya no me sentía atraída por ti, creo que lo que realmente quise decir fue que dejé de prestar atención a mi atracción por ti. ¿Tiene sentido? No realmente. Dije que la atracción no es algo a lo que prestas atención. Es algo que sientes o no. Pero, ¿y si dejas de notarlo porque todo lo demás se vuelve rutina?
Y si dejas de ver a tu marido como un hombre atractivo porque solo lo ves como el tipo que trae café, planea los fines de semana y arregla cosas en la casa. Bebí un sorbo de café y consideré sus palabras. Entonces, ¿estás diciendo que te sentías atraída por mí, pero lo olvidaste? Estoy diciendo que creo que confundí estar cómoda con no sentirme atraída. Dejó su taza y me miró directamente. Y creo que no me di cuenta de lo que tenía hasta esta semana, cuando dejaste de hacer todas esas cosas. Lo cual nos lleva de vuelta a mi pregunta original. ¿Me extrañas a mí, o extrañas lo que hice por ti? Ambas cosas, dijo en voz baja. Pero no de la manera que piensas. Explícate. Se quedó callada un largo rato, reuniendo sus pensamientos. Cuando dejaste de traerme café, me molesté. Cuando dejaste de planear nuestros fines de semana, me sentí frustrada. Cuando te mudaste a esta habitación, me enojé. Pero en algún momento alrededor del cuarto día, algo cambió. ¿Qué cambió? Empecé a mirarte de verdad. Es decir, a verte realmente, en lugar de simplemente esperar que estuvieras ahí. Giró su anillo de bodas. Y me di cuenta de que eres el mismo hombre con el que me casé hace 6 años. Sigues siendo atractivo, sigues siendo inteligente, sigues siendo divertido cuando quieres serlo. Simplemente dejé de notarlo porque me volví perezosa. Estudié su rostro, buscando señales de que esto fuera otro intento de manipulación. ¿Y cuándo se te ocurrió esta revelación? Ayer por la mañana. Cuando te fuiste para encontrarte con tus amigos y yo estaba parada en la cocina con esas tortitas, dándome cuenta de que había hecho el desayuno para alguien que ya no tenía ninguna obligación de comerlo conmigo. Porque soy alguien por quien no te sientes atraído, porque te dije que no me sentía atraída por ti, fuera cierto o no. Se inclinó hacia adelante. Y en ese momento, me di cuenta de lo increíblemente estúpida que fui. ¿Por qué estúpida? Porque tiré algo real por algo que ni siquiera era cierto. Me convencí de que no me sentía atraída por ti porque era más fácil que admitir que me había vuelto perezosa en nuestro matrimonio. Dejé mi taza de café. ¿Entonces, te sientes atraída por mí? Sí. ¿Desde cuándo? Parecía confundida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, cuando volviste a sentirte atraída por mí. El martes por la noche estabas segura de que no. Hoy, estás segura de que sí. ¿Qué cambió entre el martes y el domingo? La pregunta claramente la incomodó. Te lo diré. Empecé a prestar atención de nuevo. Cuando empezaste a extrañar los beneficios de estar casada con alguien que se sentía atraído por ti. Eso no es justo, ¿verdad? Porque desde donde estoy sentado, parece que solo redescubriste tu atracción por mí después de experimentar una semana de vida sin ella. Se quedó callada durante varios minutos. Cuando volvió a hablar, su voz era más pequeña. ¿Y si eso es cierto? ¿Y si solo te aprecio cuando te estoy perdiendo? ¿Eso lo hace menos real? Era una pregunta justa, y me tomé un tiempo para pensar en ello. Lo hace condicional, dije finalmente. Hace que tu atracción dependa de mi comportamiento hacia ti en lugar de quien soy como persona. ¿Pero no es toda atracción condicional hasta cierto punto? La atracción física, tal vez. Pero estamos hablando de algo más profundo que eso. Estamos hablando de si realmente quieres estar casada conmigo o si simplemente quieres estar casada con lo que yo proveo. Ella se miró las manos. No sé cómo responder a eso. Entonces déjame hacerte una pregunta diferente. Si volviera a traerte café, a planear nuestros fines de semana y a dormir en nuestra cama, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que volvieras a darme por sentado? No lo haría. ¿Cómo lo sabes? Porque esta semana me mostró lo que perdería. Pero solo aprendiste eso después de que me alejé. ¿Qué pasa cuando la lección se desvanezca? ¿Qué pasa en 6 meses cuando el café en la cama se convierta en rutina de nuevo? No tenía una respuesta para eso. Y ambos lo sabíamos. Esto es lo que pienso, dije, levantándome. Creo que extrañas estar casada. Creo que extrañas tener un marido que haga cosas por ti y contigo, pero no creo que me extrañes a mí específicamente. Eso no es cierto. Pruébalo. ¿Cómo?
Caminé hacia la ventana y miré hacia el patio trasero. He estado pensando en esta situación durante más de una semana. Sobre lo que significa, hacia dónde conduce, qué opciones tenemos en el futuro. Y creo que tenemos que ser honestos sobre en qué se ha convertido este matrimonio. Me volví para mirarla. Hemos sido compañeros de piso fingiendo ser esposos por un tiempo. Tu comentario sobre la atracción simplemente trajo esa realidad al foco. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que creo que es hora de que dejemos de fingir. El color desapareció de su rostro. ¿Quieres el divorcio? Quiero estar casado con alguien que quiera estar casado conmigo. No con alguien que quiera estar casado con la idea de mí, o con la conveniencia que represento, sino realmente conmigo. Yo sí quiero estar casada contigo. ¿Lo quieres? ¿O quieres evitar las complicaciones de no estar casada conmigo? Abrió la boca para responder, luego la cerró. El silencio se extendió entre nosotros. Llamé a un abogado el viernes, dije en voz baja. ¿Hiciste qué? Hice una cita para el miércoles, solo para entender nuestras opciones. Se levantó tan rápido que su silla casi se vuelca. No puedes hablar en serio. Hablo muy en serio. Porque te des cuenta o no, ya estamos viviendo como personas divorciadas. Solo que aún no lo hemos hecho oficial. Pero te dije que cometí un error. Te dije que sí me siento atraída por ti. Después de una semana de extrañar lo que traje a tu vida. Eso no es lo mismo que quererme en tu vida. Sí, lo es. No, dije firmemente. No lo es. Y hasta que entiendas la diferencia, no tenemos nada sobre lo que construir. Me dirigí a la puerta, luego hice una pausa. La cita es a las 2 del miércoles. Si quieres salvar este matrimonio, tienes hasta entonces para averiguar si realmente quieres estar casada conmigo o si simplemente quieres estar casada. La dejé sentada en la habitación de invitados, mirando el espacio donde yo había estado parado. Por primera vez en más de una semana, sentí que estaba avanzando en lugar de simplemente quedarme quieto. El miércoles llegó más rápido de lo que ella esperaba. Estaba tomando mi café matutino cuando ella apareció en la cocina, completamente vestida a las 7 de la mañana, lo cual era inusual para ella. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó. Y creo que tienes razón en la mayor parte. Se sirvió café con manos temblorosas. Si te di por sentado. Si me volví perezosa. Y probablemente lo haría de nuevo. Asentí pero no hablé. Pero también creo que ya has tomado una decisión sobre este matrimonio y nada de lo que diga hoy va a cambiar eso. ¿Por qué piensas eso? Porque programaste esa cita antes de que tuviéramos la conversación sobre si realmente me siento atraída por ti. Ya habías decidido que habíamos terminado. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó. Ahora dejamos de fingir que esto es algo que no es. ¿Y si yo no quiero el divorcio? Entonces tendrás que quererlo sola, porque yo he terminado. Se sentó frente a mí, con lágrimas comenzando a formarse. ¿Y si prometo cambiar? ¿Y si prometiera nunca volver a darte por sentado? ¿Cuántas veces en tu vida has hecho promesas que no pudiste cumplir? Pregunté. No porque estuvieras mintiendo, sino porque sobreestimaste tu capacidad de ser diferente de lo que eres. No respondió. La gente no cambia fundamentalmente, continué. Pueden ajustar su comportamiento por un tiempo, especialmente cuando tienen miedo de perder algo, pero eventualmente vuelven a ser quienes son. Entonces, ¿eso es todo? ¿6 años de matrimonio y simplemente te rindes? No me estoy rindiendo. Estoy aceptando la realidad. Me levanté y enjuagué mi taza. Me dijiste que no te sentías atraída por mí. Tal vez eso era cierto. Tal vez no lo era. Pero me dijo algo importante sobre cómo ves este matrimonio. ¿Qué te dijo? Que me ves como algo opcional. Alguien a quien puedes tomar o dejar dependiendo de cómo te sientas ese día. Eso no es cierto, ¿verdad? Porque en el momento en que te sentiste incómoda con las consecuencias de tus palabras, intentaste retractarte.
Eso me dice que no fueron consideradas cuidadosamente en primer lugar. Agarré mis llaves de la encimera. La reunión con el abogado es a las 2. Haré que preparen los papeles para un divorcio de mutuo acuerdo. Podemos dividir todo justamente y seguir adelante con nuestras vidas. ¿Qué pasa si no los firmo? Entonces se convierte en un divorcio contencioso y toma más tiempo. Pero el resultado final es el mismo. Me siguió hasta la puerta. ¿Hay algo que pueda decir para cambiar tu opinión? Me detuve y la miré por última vez. Podrías haber dicho que te sentías atraída por mí y haberlo dicho en serio. Podrías haberlo dicho antes de perder los beneficios de estar casada conmigo. Pero no lo hiciste. Lo estoy diciendo ahora. Ahora estás diciendo lo que crees que quiero escuchar. Eso no es lo mismo. Abrí la puerta, luego hice una pausa. Por lo que vale, espero que encuentres a alguien que realmente te emocione. Alguien a quien no tengas que recordarte a ti misma que debes apreciar. ¿Qué hay de ti? Estaré bien. Resulta que hay muchas personas en el mundo que no necesitan pensarlo 2 veces para saber si se sienten atraídas por mí. 3 meses después, el divorcio fue definitivo. Ella se quedó con la casa, yo tomé mi motocicleta y suficiente dinero para empezar de nuevo. Todo el proceso fue notablemente rápido una vez que se dio cuenta de que no estaba mintiendo. 6 meses después de eso, me encontré con ella en Target. Estaba en el pasillo de alimentos congelados, luciendo cansada y con unas 20 libras más que cuando estábamos casados. Cuando me vio, su rostro pasó por unas 5 emociones diferentes antes de decidirse por una alegría forzada. Hola, dijo, bloqueando mi camino con su carrito. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Tú? Genial. Realmente genial. El trabajo ha sido una locura. Ya sabes cómo es. Seguía jugueteando con el dedo de su anillo de bodas, aunque ya no había ningún anillo allí. He tenido la intención de llamarte. ¿Para qué? Solo para hablar. De nosotros, de todo. Miró a su alrededor como asegurándose de que nadie escuchara. Creo que cometí un gran error. Moví su carrito suavemente fuera de mi camino. Tomaste la decisión que pensaste que era correcta en ese momento. Pero estaba equivocada sobre lo de la atracción. Me di cuenta ahora. Está bien. Me miró como si estuviera esperando algo más. ¿Eso es todo? Solo está bien. ¿Qué más te gustaría que dijera? ¿Que tú también me extrañas? ¿Que tal vez podríamos intentarlo de nuevo? ¿Que piensas en mí a veces? La miré con atención. La desesperación en su voz era difícil de ignorar. Espero que encuentres lo que estás buscando. ¿Y si lo que estoy buscando eres tú? Entonces deberías haber pensado en eso antes de tirarlo a la basura. Su rostro se arrugó un poco. Ha sido muy difícil. Las citas son horribles. Los hombres de mi edad están divorciados y con equipaje, o nunca se han casado por razones obvias. Los buenos están ocupados. Estoy seguro de que lo resolverás. ¿Lo haré? Porque tenía a uno bueno y lo arruiné. Su voz empezaba a temblar. Ahora comparo a todos contigo. ¿Sabes lo frustrante que es eso? Suena como un problema personal. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Eres diferente. Más frío. Soy la misma persona que siempre fui. Solo que me ves diferente ahora que no puedes darme por sentado. Nunca te di por sentado. Sí, lo hiciste. Ese fue todo el problema. Se quedó allí parada otro minuto, tal vez esperando que yo cambiara de opinión u ofreciera alguna señal de que todavía había una oportunidad. Cuando no lo hice, empujó su carrito sin decir adiós. Terminé mis compras y me fui a casa a mi nuevo apartamento. Lugar pequeño, pero es mío. Nadie allí para decirme que no se siente atraída por mí. Nadie allí para retractarse de sus palabras cuando no le gustan las consecuencias. El mes pasado, un amigo mío me presentó a su prima. Mujer inteligente, divertida y atractiva que se ríe de mis chistes y realmente parece disfrutar de mi compañía. Vamos despacio,
pero ella deja claro que está interesada. Es refrescante estar con alguien que no necesita convencerse a sí misma para desearme. A veces me pregunto si mi exesposa encontró a alguien más, pero no lo suficiente como para preguntar por ahí. Sus problemas dejaron de ser mis problemas el día que decidió que no valía la pena desearme. Estoy haciendo exactamente lo que le dije que haría. Estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Resulta que hay todo un mundo de personas allá afuera que no necesitan pensarlo dos veces para saber si se sienten atraídas por mí. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.